Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde la pequeña ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Estoy en mi despacho en la universidad y aquí voy a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos de músicos de jazz quizá menos conocidos, músicos de jazz que a mí me interesan, grabaciones, libros, todo tipo de cuestiones relativas al jazz, que si ustedes siguen este canal saben que es el estilo musical con el que me siento más identificado y del que más me gusta tratar en estos vídeos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro, en particular de un capítulo de un libro, que podría ser un artículo realmente bastante extenso, unas 30 páginas, y me refiero a un libro que a mí siempre me ha parecido excelente, escrito por un crítico musical que no solamente, como veremos, fue crítico musical, me refiero a Gene Lees y a este libro que aquí está, que se titula Singers and the Song, cantantes y la canción. Vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de libros y sobre todo vamos a hablar del final de las big bands. Vamos a hablar de swing y vamos a viajar a los años 30 y 40 del siglo XX para hablar acerca de las big bands, su apogeo y también su desaparición, si es que realmente desaparecieron. Gene Lees, este libro es excelente. Y Gene Lees no solamente fue un crítico de jazz y escritor, sino que además fue también letrista. A mí siempre me ha interesado la figura de Gene Lees, y este libro, y sobre todo este capítulo del que vamos a hablar, que se llama Pavilion in the Rain, Pabellón a la lluvia, es desde luego un capítulo que debe leer cualquiera que estudie la historia de las big bands y en especial las razones que pudiesen explicar la defunción de esas grandes orquestas. Pues cualquiera que estudie eso, cualquiera que esté interesado en eso, debe, por supuesto, tomar en cuenta este artículo o este capítulo de este libro, Pavilion in the Rain, Pabellón a la lluvia, de Gene Lees, de este libro que es Singers and the Song. Ya digo que Gene Lees fue letrista, además de escritor, además de crítico de jazz, porque fue el encargado de adaptar al inglés algunas de las mejores letras de Antonio Carlos Jobim. Por ejemplo, Quiet Nights of Quiet Stars, Quiet Nights of Quiet Stars, quiet chords from my guitars, floating on the silence that surrounds us. Es decir, noches calladas de estrellas calladas, acordes callados de mis guitarras flotando en el silencio que nos rodea. Desde luego, una hermosa, muy poética adaptación del Corcovado de Antonio Carlos Jobim, que tanto éxito tuvo en lengua inglesa cuando la bossa nova invadió los Estados Unidos, irrumpió en los Estados Unidos en los años 60. Pues Gene Lees adaptó la letra de Corcovado de Jobim como Quiet Nights of Quiet Stars, noches calladas de estrellas calladas, y esto siempre me recuerda que cuando yo empecé hace muchos años haciendo un programa de radio, cuando todavía vivía en la ciudad de Vigo, en la emisora Radio ECA, uno de mis compañeros tenía un programa que se llamaba O Recanto do Corcovado, es decir, el rincón del Corcovado, y nunca se lo pregunté, pero supongo que se refería a esta canción, y si no se refería a esta canción, pues a mí me recordaba siempre esta canción, una de las mejores composiciones de la bossa nova, una de las mejores composiciones del gran Antonio Carlos Jobim, muy bien cantada por Sinatra, por cierto, con el propio Jobim, en uno de sus discos de los años 60 para
Reprise Records. En todo caso, vamos a hablar de este libro, Singers and the Song. Todo el libro es valioso y muy recomendable, aunque por desgracia no se ha traducido al español. Si ustedes leen inglés, pues es un libro que desde luego les recomiendo. Tiene capítulos sobre Edith Piaf, sobre Johnny Mercer. Después está este Pabellón a la lluvia, un capítulo sobre Sinatra, sobre Peggy Lee, sobre Dick Haymes, sobre el arreglista y compositor Hugo Friedhofer, Joe Stafford también. Bueno, un libro verdaderamente interesante, muy recomendable si leen en inglés. Y este capítulo, Pavilion in the Rain, sobre las big bands, de unas 30 páginas, es una verdadera joya de más que obligada lectura desde mi punto de vista. Y el título, Pavilion in the Rain, procede de la letra que Johnny Mercer escribió para el tema Early Autumn, el principio del otoño o el otoño temprano, que es una letra que Gene Lees cita no al final del capítulo, no al principio del capítulo, perdón, sino al final del capítulo. Y lo que hace Gene Lees en este capítulo del libro es comenzar evocando la era de las grandes orquestas y el sonido de estas bandas y subrayando la vigencia que esa música ha tenido a lo largo de las décadas. Incluso a finales de los 80, cuando Gene Lees escribe este libro, esta es una edición del año 1987 de Oxford University Press, pues todavía tenía y todavía tiene hoy en día vigencia, en cierto sentido, la música de las big bands que él evoca, describe en el principio de este capítulo. Y cuando Lees escribe su ensayo, por supuesto que la presencia de la música de las big bands todavía era más potente de lo que puede ser incluso hoy en día. En cuanto a la desaparición de las big bands, yo siempre he defendido que en realidad la era de las big bands no termina a finales de los años 40, sino que sobrevive gracias a la televisión, gracias al cine, por no hablar de que varias de las bandas continuaron haciendo giras y continuaron grabando incluso hasta los años 80. Lees menciona esto de pasada y señala que es difícil determinar cuándo se inicia y cuándo termina esta Big Band era o era de las Big Bands, pero sin duda, aunque se suele decir que da comienzo a principios o a mediados de los años 30, él dice en la página 71 que todos los elementos de las Big Bands, todos sus elementos estaban ya en su lugar en los años 20. Y esto es cierto, si vemos muchas de las orquestas de estudio que grababan a mediados y finales de los 20, pues ahí ya tenemos el germen de esas big bands de swing que tanto éxito tuvieron a partir del año 35, 36, 37. Le otorga Gene Lees a esta era de las big bands más o menos unos 15 años de duración, aunque yo ya digo que yo creo que dura muchísimo más, porque sobrevive durante los años 50, 60, incluso 70 y 80, y realiza una división típica entre las orquestas más jazzísticas, las hot bands, las bandas calientes, las que tocaban más jazz, y las más suaves y comerciales, que serían las sweet bands, las bandas dulces, más poperas, más comerciales, menos jazzísticas, aunque también con elementos de jazz, por supuesto. Aunque las raíces de todas estas bandas se encuentran en las marching bands, las bandas de marcha de Nueva Orleans, el sonido que conocemos, que ha llegado hasta nosotros, que se ha popularizado más, empieza a fraguarse cuando las orquestas dejan de ser ambulantes, porque las orquestas de marcha, las marching bands, de hecho caminaban y siguen caminando porque todavía existen por las calles de Nueva Orleans. Cuando dejaron de ser ambulantes es cuando empieza el sonido a cambiar, y en la creación de este sonido hay dos figuras, la de Duke Ellington por un lado y la de Don Redman,
que son dos nombres esenciales, porque los dos concebían la orquesta como un verdadero instrumento que se dividía en secciones y que se podían contraponer, se podían oponer, yuxtaponer unas a las otras para crear ese sonido inconfundible y lleno de swing de las big bands, cuyo repertorio procedía además de varias fuentes. No solo el jazz, pero las películas, Broadway, los musicales de Broadway, el blues e incluso la música clásica. Además de composiciones más jazzísticas de los propios instrumentistas de cada una de estas bandas. Cuando hablé de Juan Tizol, por ejemplo, trombonista de válvulas de la orquesta de Duke Ellington, pues vemos que, por ejemplo, Caravan o Perdido son dos composiciones jazzísticas de Juan Tizol, que formó parte durante mucho tiempo de la orquesta de Duke Ellington. Gene Lees observa que el cine y las big bands se desarrollaron de forma contemporánea y que ambos reflejaban una imagen de la sociedad estadounidense de la época que no se correspondía realmente con la realidad, que acababa siendo una visión idealizada y diríamos que incluso patriarcal en muchos sentidos de las relaciones entre los sexos, que es lo que se reflejaba en muchas de estas películas y también en muchas de las canciones que interpretaban estas grandes orquestas. Las canciones populares del momento presentaban una visión casta, una visión de color de rosa de las relaciones amorosas, de las relaciones entre los sexos, en las que el sexo no tenía lugar de forma explícita. Por supuesto que no, esto llegaría más tarde en la música popular. Y en esas relaciones entre los sexos, lo interracial, por supuesto que no se contemplaba en absoluto. La popularidad de las big bands entre principios de los años 30 y finales de los años 40 está fuera de toda duda, ya sean las orquestas blancas o las orquestas negras. No olvidemos que es una América totalmente segregada de la que estamos hablando, por supuesto. Ya sean las orquestas más jazzísticas o las más poperas, las de mayor calidad musical o las de menor calidad musical, que también las había. Pero en la página 81 se pregunta, retóricamente, porque va a tratar de dar una respuesta, Gene Lees, ¿qué les ocurrió? ¿Por qué se desvanecieron las big bands? La respuesta flota en las páginas, iba a decir en el viento, ¿no? Como la canción de Dylan, pero en las páginas durante un tiempo, y la respuesta a esta difícil pregunta por parte de Gene Lees va a tener en cuenta una serie de circunstancias históricas y sociales que cambiarían y que se llevarían con ellas también la popularidad de las orquestas. Algunas de estas circunstancias resultan, yo creo, bastante evidentes, pero otras son más sorprendentes. Por ejemplo, la figura de Irving Berlin, el gran compositor, es esencial a la hora de crear las condiciones necesarias para el florecimiento de las big bands, porque fue él quien introdujo con mayor éxito los sonidos del jazz en la música popular. No es el único, por supuesto, pero es o está entre los que más éxito tuvieron haciendo esto. Lo que hizo Irving Berlin al introducir, bueno, lo hizo también George Gershwin, por ejemplo, pero lo que hizo Irving Berlin al introducir el jazz en la música popular fue ofrecer una alternativa a la opereta vienesa europea y a las baladas irlandesas, también europeas,
que tenían muchísimo éxito como parte de la música popular pues a finales del siglo XIX y en las 2 primeras décadas del siglo XX. Entonces Irving Berlin tuvo su importancia por introducir el jazz, dice Jean Lees, en la música popular, y también, y esto es interesante, los bailarines Vernon y Irene Castle tienen su importancia porque popularizaron enormemente el baile entre la población estadounidense. No conviene olvidar que estas grandes orquestas tocaban en salones de baile con la intención primordial de que los asistentes bailasen. Entonces, la importancia de Vernon y Irene Castle, que creo que hay una biopic por ahí, no recuerdo ahora quién participa en ella, pero hay una película biográfica sobre Vernon y Irene Castle que quizá pueden ver si les interesa pues conocer algo de manera ligera acerca de estos dos bailarines. Vernon y Irene Castle tuvieron importancia por la popularización del baile en los Estados Unidos que llevaron a cabo en los años 10 y en los años 20. Y finalmente, la existencia de salones de baile, ballrooms, y pabellones de baile, dance pavilions, a los que se refiere. Por ejemplo, Lees en el título de este capítulo, y también el propio Johnny Mercer en su letra a Early Autumn, la existencia de estos salones de baile, pabellones de baile en los parques, donde las bandas podían tocar, y lo que es extremadamente importante y pocas veces se menciona, la existencia de una red ferroviaria interurbana que hiciese que viajar fuese más fácil para esas grandes orquestas en los años 30 y 40 y también para los asistentes a sus presentaciones en directo. Esto es algo de lo que no se habla mucho, pero que es una de las aportaciones más interesantes de este capítulo, Pavilion in the Rain, de Jean Lees, porque enfatiza la importancia de la impresionante red ferroviaria que existía en los Estados Unidos y que facilitaba los viajes de las orquestas y también de los asistentes a sus presentaciones en directo. Por supuesto, la radio también tendría su papel importante porque ofrecía todas las noches de la semana conciertos de las big bands desde el salón de baile o desde el hotel en el que se encontrasen en aquellos momentos. Conciertos en directo que eran de vital importancia para que las orquestas estuviesen en el candelero y que fuesen conocidas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Estas emisiones radiofónicas en directo eran más importantes incluso para las big bands que las grabaciones discográficas. Y por suerte se conservan grabaciones de muchos de estos programas radiofónicos en los cuales se emitía música en directo desde varias partes del país, lo que se suelen llamar air checks. Y bueno, esto es importantísimo desde mi punto de vista porque comparar las versiones en directo en la radio con las versiones de estudio de las mismas grabaciones por parte de big bands como la de Tommy Dorsey, la de Count Basie y muchas otras, la de Harry James, etc., resulta verdaderamente interesante. La radio tiene su importancia y además jugó su papel también de otra manera que a veces se olvida. Todos los programas de radio importantes de la época, en los años 30 y 40, la radio era el medio de comunicación de masas más importante. En lo que luego se convertiría la televisión y ahora Internet. En los años 30 y 40, la radio jugaba ese papel. Y todos los programas de radio importantes, el de Jack Benny, el de Fred Allen, el de Bob Hope, el Kraft Music Hall presentado por Bing Crosby y muchos otros, todos ellos eran en directo, se retransmitían en directo y tenían música en directo de alguna de estas orquestas, con lo cual tenían mayor presencia en las ondas y la gente las conocía, estas orquestas, en todas las partes del país. Daba igual que fuese un lugar rural, daba igual que fuese un lugar más urbano, todas estas orquestas tenían su difusión por la radio.
Era una época en la que la radio ofrecía gratis todo tipo de música, además, no solamente las big bands. Teníamos jazz en la radio, country, pop, swing, incluso ópera, y música de orquestas sinfónicas clásicas. Toscanini, por ejemplo, Arturo Toscanini, aparecía en la radio en múltiples ocasiones y era una personalidad muy conocida. Lo que podríamos denominar alta cultura y baja cultura se mezclaban en la radio en estos momentos. Las diferencias, muchas veces artificiales, entre lo alto y lo bajo en lo que se refiere a la cultura, pues se diluían claramente en las ondas radiofónicas. Las diferentes compañías de todo tipo de productos, sobre todo de tabaco, todo hay que decirlo, muchas compañías de tabaco utilizaban la radio y sobre todo la música para promocionarse. Lucky Strike, Camel, por ejemplo. Todo tipo de compañías se apresuraron a anunciarse y a apoyar económicamente a todos estos programas, algunos de los cuales eran muy beneficiosos para las cadenas radiofónicas, que no pagaban ni un centavo a veces por esas retransmisiones de conciertos, diciendo o asegurando a los músicos y a los directores de orquesta que la publicidad que adquirían las bandas era pago suficiente a sus servicios. Pero todo esto, señala Gene Lees en este libro, Singers and the Song, va a cambiar cuando llega la Segunda Guerra Mundial, por varias razones. En primer lugar, el gobierno estadounidense instituyó un impuesto del 20% sobre toda actividad de entretenimiento durante la guerra. Además, tuvo lugar la huelga de la Federación Americana de Músicos, la AFM, American Federation of Musicians, dirigida por un personaje importante que es James Cesar Petrillo, o Petrillo, ¿no? El apellido es probablemente italiano, quien equivocadamente buscaba, este Petrillo, que las compañías discográficas impidiesen que los discos se emitiesen por la radio y se escuchasen en las gramolas o en los jukeboxes, aduciendo que eso hacía que los músicos perdiesen puestos de trabajo. El músico y arreglista Ben Selvin, conocido porque en los años 20 dirigió una de las orquestas de estudio más importantes y grabó centenares de temas diferentes, Ben Selvin presentó un informe en contra de las pretensiones de Petrillo, pero este le hizo caso omiso y ordenó que los músicos dejasen de grabar, a excepción, por cierto, de los V-Discs o discos publicados específicamente para el ejército y para las fuerzas navales y las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ordenó Petrillo que los músicos dejasen de grabar hasta que las compañías discográficas aceptasen los términos de la Federación Americana de Músicos. Y esto acabó siendo un desastre completo para los músicos, porque la huelga se prolongó durante un par de años, pero muy beneficioso para los cantantes, porque los cantantes en aquellos momentos no se consideraban técnicamente músicos. Y entonces, al término de la huelga y de la Segunda Guerra Mundial, los vocalistas se habían convertido en elementos más populares que los músicos solistas o directores de orquesta, que los band leaders. Las big bands poco a poco se fueron convirtiendo en meros acompañantes de los vocalistas que emergerían como las verdaderas estrellas a partir de mediados de los años 40. Son los cantantes, Joe Stafford, que había estado con Tommy Dorsey, Dick Haymes, Perry Como, que había estado con Ted Williams, y pues Peggy Lee, y en especial Frank Sinatra, que había estado con Harry James y después con la orquesta de Tommy Dorsey. Pues
llegada la mitad de los años 40, terminada la guerra, ya los directores de orquesta, los músicos no eran las estrellas, sino que los cantantes se habían convertido en las estrellas. Y brillaba de forma rutilante, especialmente Frank Sinatra. Hay quien arguye que el bebop dentro del jazz fue lo que mató a las big bands del swing. Pero Lees, en este libro, descarta enérgicamente esta hipótesis y cita al respecto nada más y nada menos que al saxofonista Gerry Mulligan. Y Gerry Mulligan dice al respecto, esto está en la página 95 de Singers and the Song, de Gene Lees. Es ridículo, dijo Mulligan. En todo caso, el bebop llegó y revivió la musicalidad de las bandas. El bebop llegó y revivió la musicalidad de las bandas. Esto lo dice Gerry Mulligan. Gene Lees rechaza la hipótesis que culpa al bebop, aduciendo que hubo muchas orquestas que nunca se acercaron al bebop y que sobrevivieron la desaparición de las big bands. Por no hablar de las que sí incorporaron elementos del bebop y que también saldrían adelante. Por ejemplo, Stan Kenton, por ejemplo, Count Basie, Duke Ellington, Woody Herman, hasta cierto punto también Benny Goodman, aunque no tanto. Por tanto, el bebop no parece, según Lees, que haya tenido la importancia que algunos críticos han querido asignarle. En su lugar, a Gene Lees le parece importante subrayar ciertas cuestiones sociohistóricas y ciertas cuestiones relativas al cambio de actitud de la audiencia. Esto es muy importante y es una buena aportación por parte de Gene Lees en este capítulo, Pavilion in the Rain. Tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la televisión ayudó a disuadir a gran parte del público de salir a bailar o de ir al cine, porque podían quedarse tranquilamente en casa con sus bebés. No necesitaban niñeras, y lo digo en femenino porque en esa época habrían sido niñeras más que niñeros, babysitters, ¿no? En inglés. Pero todavía más importante, y esta es para mí la contribución más interesante de Gene Lees en este ensayo, fue el desmantelamiento sistemático de la red ferroviaria interurbana en los Estados Unidos en favor de una infraestructura destinada al automóvil, a los coches. El origen de esto lo traza aquí Gene Lees y se remonta ya a los años 30, pero en los años 50 y 60 del siglo XX se llevó definitivamente a cabo, ya digo, de forma sistemática. Ya no era económicamente viable que unas orquestas tan numerosas, con tantos músicos e instrumentos, viajasen a lo largo y ancho del país. Y ya no era tan sencillo, sin trenes, para el público llegar a los salones de baile, a los pabellones de baile, y por tanto el negocio de las big bands se fue erosionando con rapidez. Era mucho más fácil y más barato meter a los músicos en un tren que tener que contratar un autobús, pagar gasolina, etc. Era además mucho más cómodo, pero desaparecen los trenes poco a poco. Con bastante rapidez, por cierto. Es evidente que en estos momentos en los Estados Unidos, estoy hablando en 2022, y los trenes de pasajeros prácticamente no existen en este país, en comparación con países europeos, por ejemplo. La popularidad de la televisión también hizo mella en la popularidad de la radio. Y la programación de la radio poco a poco fue abandonando la música en directo en favor de la música grabada, mucho más conveniente, más barata, dando lugar así a lo que hoy conocemos como el Top 40 o Top 40, en España los 40 principales, por ejemplo, ¿no? La radio y los salones de baile, medios de comunicación principales de la música de las big bands, ya no estaban allí, ya no tenían la misma presencia para difundirla. Y así la música fue apagándose, aunque es cierto que siguió teniendo presencia
como también el vaudeville, el vodevil, tuvo presencia en la televisión, en el cine, mucho después de los años 40, pues las big bands también seguirían teniendo presencia en la televisión y en el cine mucho más allá de los años 40, con lo cual yo sostengo que las big bands se mantuvieron, no en los mismos espacios, no en los mismos canales, pero sí que continuaron teniendo presencia más allá de finales de los años 40. Y hay grandes discos de big bands, algunas de estudio, otras no, pues grabados en los años 50, 60, 70, etc. En definitiva, como señala acertadamente Gene Lees en este libro, Singers and the Song, y sobre todo en el capítulo Pavilion in the Rain, que es me parece que es el tercer capítulo del libro, no, el cuarto capítulo del libro, Pavilion in the Rain, como señala acertadamente Gene Lees en este libro, no fue un solo factor lo que se llevó por delante a las big bands, sino, como suele ser el caso, todo un conjunto de factores, un cúmulo de factores procedentes de diversos ámbitos, además, confluyeron en un momento determinado. No fue tampoco algo que ocurriese de la noche a la mañana, sino más bien algo progresivo. Pero para mí la mayor contribución, ya digo, de Gene Lees a dilucidar esta cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho, la génesis y la caída también de las big bands, pues la mayor contribución, o una de las mayores de Gene Lees en este libro, a dilucidar esta cuestión de la desaparición o de la caída en popularidad de las big bands, es su mención y análisis, excelente además, del desmantelamiento de las redes ferroviarias que en Estados Unidos fueron en su momento unas de las mejores del mundo, pero que en la actualidad son prácticamente inexistentes en favor de esos automóviles para los cuales la mayor parte de las ciudades estadounidenses están construidas. Si ustedes van a cualquier ciudad estadounidense, la mayor parte de ellas, pues aquí en Tennessee, vayan a Nashville, vayan a Memphis, vayan a Knoxville, y verán que la mayor parte de estas ciudades están construidas para los coches, no para el transporte público, desgraciadamente, ni tampoco para los peatones, en absoluto. Pues esto tiene su origen ya en los años 30, 40 y se fue acentuando en las décadas siguientes y tuvo su importancia en la caída en popularidad de las big bands. No se puede dejar de lado ese factor cuando se estudia este fenómeno cultural e incluso diría que social también. Acaba Gene Lees citando a Mercer, a Johnny Mercer, el gran poeta, o uno de los grandes poetas del songbook americano, del Great American Songbook. Yo siempre he dicho, y lo repito siempre que tengo ocasión, que algunos de los grandes poetas estadounidenses del siglo XX son algunos de los compositores, letristas del Great American Songbook. Gente como Lawrence Hart, como Cole Porter, como Ira Gershwin y como Johnny Mercer. Y Johnny Mercer, en la letra de Early Autumn, que por cierto pueden encontrar una muy buena versión de Early Autumn en este songbook, en este disco dedicado a la producción de Johnny Mercer, que Ella Fitzgerald grabó en los años 60 para Verve. Ella Fitzgerald sings the Johnny Mercer Songbook. Ella Fitzgerald canta el libro de canciones o una colección de canciones de Johnny Mercer. Pues aquí, entre otros temas, Too Marvelous for Words, Day In, Day Out, Laura, de la película del mismo título, This Time the Dream's on Me, Skylark, Midnight Sun, etc. Pues entre esas canciones, todas ellas con letra de Johnny Mercer, se encuentra Early Autumn. Esta es una buena versión de Early Autumn si ustedes quieren escuchar esa canción de Johnny Mercer, en este caso en
la voz de la gran Ella Fitzgerald, se lo recomiendo desde luego, pues al final de su capítulo, que se titula Pavilion in the Rain, Jean Lees cita la letra de Early Autumn escrita por Johnny Mercer, en la que Mercer describe, probablemente a conciencia, porque él lo vivió, el final de una era, y dice lo siguiente, la letra de Early Autumn: There's a dance pavilion in the rain, all shuttered down. Es decir, hay un pabellón de baile a la lluvia, completamente cerrado. Cerrado porque los sonidos de las big bands ya no procedían de ese pabellón de baile. Cerrado porque los bailarines, la gente que iba a bailar, y la gente que iba a escuchar también, porque en esto de las big bands había quien iba a estas presentaciones en directo, a estos conciertos, para bailar, y otros se acercaban al escenario y estaban extasiados ante los solos de los diferentes solistas, muchos de ellos muy jazzísticos que tenían estas bandas. Pues ya no estaba ese público, ya no estaban esas bandas en esos pabellones de baile o en esos salones de baile, y eso lo evoca Jean Lees aquí, y lo evoca, por supuesto, Johnny Mercer en la letra de Early Autumn. Una pena que este libro no esté traducido al español. Esperemos que alguien tenga a bien traducirlo en algún momento, aunque quizá estos sean temas que no tengan una aceptación popular tan grande como en otras épocas, pero es un libro muy interesante, un ensayo muy bien escrito por Jean Lees, cuyas adaptaciones de letras, como por ejemplo Quiet Nights of Quiet Stars, Corcovado de Jobim, pero muchas otras, les recomiendo también. Si leen en inglés, este es un libro que hay que tener si les interesa todo lo que tenga que ver con cantantes, con canciones, con el arte de escribir canciones, de escribir letras, y también, pues en este caso, el capítulo 4, Pavilion in the Rain, habla acerca de la desaparición de las big bands y los posibles elementos que confluyeron para que eso ocurriese. Singers and the Song, libro muy interesante de Jean Lees. Ahí vemos a Sinatra en la portada, y hay un capítulo que se llama El efecto Sinatra, The Sinatra Effect, que también es un capítulo muy interesante. Algún día tendré que hacer algún vídeo también acerca del acercamiento que Jean Lees realiza a la figura, a la música, al sonido de Frank Sinatra. Terminamos este vídeo, que al final ha sido bastante largo. En él quería hablar de este capítulo de este libro de Jean Lees porque siempre me ha parecido interesantísimo. No sé si ustedes conocen a Jean Lees, si ustedes han leído este libro o no, si a ustedes les interesa la historia de las big bands, su génesis, su desarrollo, su caída en popularidad, pero yo estoy prácticamente seguro de que las big bands no desaparecieron a finales de los años 40, sino que sobrevivieron tenazmente, además, a lo largo de las diferentes décadas que siguieron a los años 40, pues en el cine, en la televisión, en grabaciones discográficas, y algunas de ellas también, por supuesto, girando de vez en cuando y presentándose en directo. Woody Herman, Benny Goodman, Duke Ellington, muchas otras orquestas, Count Basie, pues lo continuaron haciendo en diferentes formatos y de diferentes maneras. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si les interesan las big bands, si conocen a Jean Lees y a este artículo, y si tienen algo que decir, pues déjenlo, por supuesto, en la sección de comentarios de este vídeo, que voy terminando ya. Soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo a mediados del mes de agosto del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Grabé este vídeo en la ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en mi oficina, en mi despacho en la universidad. Como siempre, muchas gracias por su atención. Sigan
escuchando buen jazz del tipo que sea, ya sea swing, bebop, free jazz, cool jazz de la costa oeste, lo que sea que les interese. A mí me interesa eso y mucho más. Gracias por los comentarios y hasta la próxima ocasión.